Paz de Cristo, hermanos, les queremos dar la bienvenida a nuestro servicio de adoración y alabanza. Para nosotros es un gozo poder estar con ustedes a través de estos medios. Estamos orando por cada uno de ustedes, deseando que el Señor esté bendiciendo sus corazones, sus vidas, sus familias y sus hijos. En esta tarde les vamos a invitar a que estén de pie allí donde ustedes están. Quizás estén en una casa como nosotros, quizás estén en su carro, en su recámara, pero allí donde ustedes están, ¿por qué no se ponen de pie y vamos a ir a Dios en oración, pidiendo que Él nos bendiga hoy en este día con su presencia? Vamos a orar. Padre bendito, en tu glorioso nombre, Señor, venimos delante de ti, pidiendo que tú nos bendigas, Señor, nos des libertad para poder adorarte donde sea, Señor, que estemos, porque tu presencia está en todo lugar y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Bendícenos en este día, danos libertad, Señor, para adorarte con todo nuestro corazón, y bendice a tu iglesia donde sea que cada uno de mis hermanos estén. En tu nombre glorioso te lo pedimos. Amén y amén. Me gustaría leer un salmo, hermanos. Es el Salmo 92 para la gloria del Señor. Dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio, en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Les vamos a invitar, hermanos, a que adoren al Señor. Denle libertad a la presencia del Señor. Vamos a adorar su nombre. Aleluya. Te damos la gloria, Cristo, en esta tarde. Tu fidelidad es grande. Aleluya. Cántelo con nosotros, aleluya. Tu fidelidad es grande. Aleluya. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Aleluya. Él es digno. Aleluya. Quiero llenar su trono de alabanza. Quiero llenar su trono de adoración. Quiero adorar, postrado en su presencia y proclamarte,
Aleluya, bendito tu nombre, Señor. Quiero llenar su trono de alabanza. Quiero llenar su trono de adoración. Quiero adorar, postrado en su presencia y proclamarte, Señor. Aleluya, aleluya. Si usted está sintiendo allí la presencia del Señor, hermanos, bendiga su nombre, alábele con todo su corazón. Solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Aleluya. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso, y derrama tu espíritu, y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Aleluya, bendito tu nombre, Señor. Recibe toda la gloria en esta tarde, Señor. Bendice a tu iglesia y danos libertad para adorarte, Señor. En tu nombre glorioso te lo pedimos, Señor. Aleluya. Te alabo, mi Señor, te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Alabe al Señor
Aleluya, gloria a tu nombre, Cristo. Santo Jesús. Aleluya, allí donde usted está, hermano, cántelo con todo su corazón. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. Nombre, Cristo. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Aleluya. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme alabarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme alabarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Aleluya, le damos toda la gloria y toda la honra al Señor Jesucristo, al que es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Quiero leer un salmo, hermanos, antes de cantar el último canto. Es el Salmo 100 para la gloria del Señor. Y dice de la siguiente manera: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y el versículo 4 nos dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En medio de todo lo que está pasando, hermanos, yo creo que cada uno de nosotros puede encontrar una razón por qué darle gracias a Dios. Y con este canto, hermanos, vamos a decirle a Cristo: gracias, Cristo. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Alabe al Señor con nosotros, hermanos. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Hermanos, en este momento me gustaría leer una última porción de la palabra de Dios que se encuentra en Números capítulo 6, el versículo 22 en adelante, una porción muy hermosa que dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ese es nuestro deseo para cada uno de ustedes. Orando nos despedimos. Señor, en estos momentos te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has concedido de poder alabarte. Te suplicamos, Señor, tu bendición sobre tu iglesia. Cada hermano, cada hermana que en estos momentos se encuentran dificultades, que tú les bendigas, mi Señor, que tú les guardes, que tú los fortalezcas, Señor. Mi hermana Socorro, nuestro hermano Hugo Segura, nuestros hermanos Harry, Señor, nuestros hermanos Mendoza, a cada uno de ellos, Señor, que tú pongas tu paz, que tú pongas de tu misericordia en cada uno. Te damos gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, nuestro deseo es que el Señor les bendiga. Enseguida recibiremos un mensaje de parte de nuestro pastor. Dios les bendiga, hermanos. Paz de Cristo, estimados hermanos y amigos. Una vez más venimos delante de Dios y de ustedes por este medio para invitarles e invitarnos a meditar en la palabra de Dios. No podemos ni debemos dejar de tener en nuestras mentes, de tener en nuestra meta, considerar la bendita palabra de nuestro Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos conceda mantener firme mientras tengamos que estar soportando este encierro o esta limitación, que Dios nos permita siempre tener en nuestra mente ese deseo de que de alguna manera y a través de algún medio nos ocupemos y consideremos siempre la palabra de Dios. Pues dijo el Señor que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios es nuestro alimento en el espíritu, en el alma, y lo necesitamos porque de otra manera, pues que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, en esta tarde o en esta noche vamos a considerar la bendita palabra de nuestro Dios, invitando a todos nuestros hermanos a que nos animemos, a que luchemos, a que tratemos de ser fieles en todos los aspectos de la vida como cristianos. Un día esto va a terminar con la ayuda del Señor y entonces daremos testimonio de todas estas cosas, estos momentos tristes o difíciles que pasamos. Será una historia y daremos testimonio, pero mientras hay que luchar y hay que luchar con el pensamiento de vencer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer una escritura en la palabra de nuestro Dios. Y esa escritura la encontramos en el libro del profeta Amós. Amós en el capítulo 3. Y vamos a leer del verso 6 al verso 8. De ahí vamos a partir con la ayuda del Señor y vamos a considerar en esta tarde la palabra de Dios. En un pensamiento de la Escritura y bajo el título, el pensamiento, una vez más, de por qué. Hace tiempo hablamos de los porqués de la Biblia y hay muchos porqués. Y en esta tarde vamos a considerar una vez más algunos de esos porqués. Amós capítulo 3, versos del 6 al 8 dice así. Perdón, del 6 al 8. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada
Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, venimos delante de ti con oración de gratitud y reconocimiento como siempre. Señor, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por la oportunidad que nos prestas y el privilegio que nos concede de venir delante de ti, Señor, con nuestra oración y nuestro ruego. Gracias, Padre, por esta oportunidad y privilegio. Gracias, Señor, por estos momentos de meditación en tu palabra. Concede que llegue a nuestros corazones y que sea de grande bendición en nuestras vidas y que sea para tu honra y tu gloria. Todo te lo pedimos y rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, mi Dios, gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Vamos a tener en mente y vamos a estar basándonos más en un capítulo del Evangelio de Cristo según San Lucas, y son 3 porciones del mismo capítulo en donde hallamos 3 porqués. Ahora, si yo pregunto por qué, no tendría mayor importancia, no tendría mayor relevancia. Quizás si otra persona preguntara por qué, no tendría mayor relevancia, no tendría mayor importancia. Pero en esta ocasión me llamó mucho la atención que en 2 ocasiones es Cristo el que cuestiona, y el primero que vamos a leer son los ángeles que estaban en la tumba cuando fueron a buscar al Señor en la tumba cuando ya Él había resucitado. Entonces, quisiera que el objetivo del pensamiento fuera entender la importancia cuando habla Dios. Entender la importancia, el objetivo, entender la importancia cuando habla Dios. Quizás el no discernir o el no darnos tiempo para discernir esa diferencia sea uno de los problemas que tengamos aún como cristianos. Entonces les invito, hermanos y amigos, en esta ocasión, en el nombre del Señor, roguemos a Dios que nos ayude para darle la importancia, porque es necesario, hermanos, que entendamos lo importante, que entendamos la importancia de poner atención a la palabra de Dios, de grabar, de poner en nuestra mente y en nuestro corazón la importancia de la palabra de Dios. Vamos a ver cómo quizás por no hacer esto los discípulos del Señor, por eso son cuestionados por el mismo Señor Jesucristo. Lucas en el capítulo 24 y el verso 1 hasta el 6, vamos a leer y vamos a ver el primer por qué. No de un hombre, sino de los ángeles de Dios, o de un ángel de Dios. Y posteriormente vamos a ver otros 2 porqués del mismo Señor Jesucristo resucitado. Dice Lucas 24 del 1 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes,
Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Otra vez, quiero que tratemos de entender la relevancia o la importancia de quién está preguntando, de quién está cuestionando. Las mujeres y los discípulos del Señor habían oído algunas veces este tema de la resurrección, porque Cristo mismo habló de su resurrección en algunas ocasiones. Tengo aquí conmigo registradas o apuntadas unas pocas, no son todas, pero tengo algunas y las vamos a ver ligeramente para comprobar que el mismo Cristo habló de su resurrección y ellos conocían, las mujeres conocían, los discípulos habían oído muchas veces, pero es posible, vamos a especular un poco, es posible que ellos llegaron a tener una confianza en su relación con el Señor, como nosotros a veces agarramos una confianza como cristianos en oír leer la Escritura, en oír predicar la Escritura, y ya, como que cumplimos con venir, con congregarnos o con algo semejante. Quizás los discípulos habían agarrado tal y tanta confianza que les habló de la resurrección o lo escucharon, quizás no sé si lo recordaban de vez en cuando o no, pero el asunto es que cuando ellos debían de haber recordado las promesas de la resurrección de Cristo, parece que ellos no lo hicieron. Mire, vamos a ir a Mateo en el capítulo 16 y el verso 21. Dice esta escritura así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo mismo estaba diciendo eso, advirtiendo o aclarando eso. En el capítulo 17 del mismo libro de Mateo, capítulo 17, versos 22 y 23, dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mas ellos se entristecieron en gran manera. Ahora vamos a San Marcos en el capítulo 8 del Evangelio del escritor San Marcos, capítulo 8 y verso 31. Capítulo 8, verso 31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Luego vamos ahí enseguidita al siguiente capítulo del mismo escritor, capítulo 9, verso 31 también, y dice la escritura así: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Vamos también al mismo San Lucas en el capítulo 9, versos 21.
Lucas capítulo 9, verso 21, pero 21 al 22. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoles rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los hombres, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ahora el capítulo 18 del mismo San Lucas, y los versículos 31 al 34. Dice así: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Tres evangelistas, tres escritores hablan acerca de la resurrección de Cristo, y quiero que notemos eso en razón de que creíamos o creemos o quisiéramos creer que los discípulos conocían bien esa historia profética, y que cuando sucedieron todas estas cosas, pareciera que el Señor esperaba que en vez de que ellos se entristecieran, si tenían en mente todas las promesas y profecías de Cristo, en vez de entristecerse, se hubieran sentido, si no completamente alegres, por lo menos con una actitud diferente a la que ellos tenían. Pero no fue así. ¿Y qué es lo que quiero que entendamos? ¿Qué es lo que quiero que aprendamos en esta ocasión? Hermanos, no nos confiemos tanto en que ya fuimos bautizados, que somos cristianos, que somos apostólicos y que todo está arreglado. Hay que seguir viviendo conforme a la palabra de Dios. Hay que seguir esperando el cumplimiento de las promesas del Señor, esas promesas que no se han cumplido. Para ellos el principio de esas promesas era la resurrección de Cristo. Por eso los ángeles le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Consideraron los ángeles que no había razón. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque le había prometido. Porque le había dado testimonio verbal y con hechos de que Él es Dios. Y que si bien es cierto, tenía que cumplir una misión para nosotros dolorosa, triste, sin embargo, Él adjunto a esas promesas del cumplimiento de esas profecías, también había dado promesas de esperanza. Resucitaré al tercer día. Entonces, los discípulos dijeron, los ángeles le dijeron a los discípulos: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Tuvieron que recordarles. El verso 6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Verso 8: entonces ellas se acordaron de las palabras del Señor. Es cierto que estaban ellas viviendo, los discípulos y todos los allegados, los más cercanos al Señor, estaban viviendo una situación de tristeza, de dolor. Pero ese dolor se acrecentaba, se hacía mayor, se hacía más
Nocivo porque ellos no se acordaban de las promesas de Dios. Las oían quizás todos los días. Las oían quizás todos los días. Y miraban milagros y miraban obras maravillosas de parte de nuestro Dios. Pero pues no guardaban nada en su corazón, en su mente. Su fe estaba en la vida cotidiana, en el actuar cotidiano, no en las promesas, no guardaban en su corazón, no había fe en su corazón, no había esa confianza que necesitaban tener y que necesitamos tener también nosotros. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Tuvieron que recordarles la Escritura. Habían tomado un sistema de actitud pasivo. La vida cotidiana se había vuelto muy pasiva y se habían olvidado de que los hechos que estaban sucediendo en derredor de ellos era el cumplimiento, que ya estaba cerca lo que el Señor Jesucristo les había anunciado. Y si ellos se hubieran acordado, en vez de entristecerse, se hubieran alegrado en su corazón, por lo menos. La otra escritura que encontramos está en el mismo capítulo, pero es el verso 13 al 18. Dice esta escritura: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y el Señor le dice: ¿qué cosas? Una vez más, primero los ángeles, ahora es Cristo el que cuestiona. ¿Qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros? De seguro, no sé qué irían hablando, pero el Señor sí los escuchó por unos minutos quizás. Y seguramente Él percibió esa tristeza, ese pesimismo, ese dolor o quizás hasta frustración en ellos. Ahora, Él les dice: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? No había motivo desde el punto de vista, según la promesa de Dios, la palabra de Dios, no había motivo, porque tenían ellos la promesa de que iba a resucitar Cristo. Entonces Él cumplió su promesa, su palabra, pero ellos no percibieron el tiempo, no percibieron el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios es fiel, siempre ha sido fiel y cumple sus promesas. Los que a veces no estamos en condiciones de recibir el cumplimiento de esas promesas somos nosotros. ¿Por qué? Por nuestra falta de fe y confianza en Dios primeramente y en su palabra.
¿Qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Cristo sabía, Cristo entendía, las cosas estaban cumpliendo fielmente como estaban escritas, como Él las había anunciado. Ellos deberían de saber cuando se acercaba la crucifixión de Cristo. Ellos deberían de haberse acordado de que Él dijo que lo iban a crucificar, que lo iban a matar, que lo iban a sepultar, pero al tercer día iba a resucitar, como sucedió de hecho y en verdad. Pero ellos no alcanzaron a percibir el cumplimiento de esa profecía. Por último, quiero que veamos en el mismo libro, en el mismo capítulo, pero del versículo 36 al 39. Dice la Escritura así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Una vez más, ¿cuántos días habrían pasado después de la crucifixión de Cristo? No podemos decir exactamente porque la Biblia no lo dice. Pero habían pasado unos días, lo habían resucitado, ya se había oído el rumor de que había resucitado. Y parece que ni así llegaba a sus mentes y a sus corazones el granito de esperanza para que ellos recordaran y dijeran: pues si estamos esperando la resurrección del Señor. Ellos pensaban que era un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Es el tercer por qué. ¿Por qué estáis turbados? En otras palabras, ¿por qué están asustados? Dice: ¿y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Hermanos y amigos, ellos, los discípulos, estaban en un tiempo difícil, ciertamente, desde el punto de vista humano. Se habían acostumbrado tanto y al parecer en poco tiempo, porque se cree que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo duró aproximadamente 3 años y medio. En esos 3 años y medio se habían acostumbrado a andar con nuestro Señor Jesucristo. Se habían vuelto en cierta manera dependientes materialmente de nuestro Señor Jesucristo. No por fe, sino materialmente se habían vuelto dependientes. Hermanos, en nuestra relación con Dios es indispensable la fe. Si Cristo dijo que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nosotros debemos creer con la ayuda del Señor que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Si Él dijo que tendremos aflicción, pero dijo: confiad, yo he vencido, debemos de creer eso. Naturalmente que no es fácil, porque esta humanidad pues fácilmente nos traiciona. Pero echemos mano de la promesa del Señor. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dije ya en una ocasión que se dice que cuando no se aprende de la historia se vuelve a repetir. No repitamos la historia del pueblo de Israel. Israel tenía promesas gloriosas de parte de nuestro Dios. Y muchas de ellas no se cumplieron por la infidelidad y la incredulidad de Israel.
Ahora se dice que nosotros somos el pueblo de Dios. Se dice que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Entonces en este tiempo, en este momento, los gentiles que somos nosotros, somos los que tenemos la prioridad, somos el pueblo de Dios. Tenemos esas promesas que se cumplirán en la medida que nosotros creamos y seamos fieles al Señor. No repitamos la historia del pueblo de Israel. Y quiero terminar leyendo unos 2 versículos que hemos leído en alguna ocasión, pero que podemos aplicarlos en esta ocasión una vez más. Dice Romanos capítulo 15, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, la escritura, la historia del pueblo de Israel, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras dicen que Cristo va a venir por su iglesia. Y si usted y yo somos parte de la iglesia del Señor, debemos tener paciencia y esperanza. Y esa esperanza nace en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que va a venir por nosotros. Mientras, hay que trabajar, hay que servir, hay que orar, hay que estudiar la bendita palabra de Dios, mientras Cristo viene por nosotros. Porque yo no sé usted, pero yo sí creo que va a venir por nosotros. En medio de la pandemia no lo sé. Después de la pandemia no lo sé, pero sé que va a venir por nosotros. Y por último, 1 Corintios capítulo 10, verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos y amigos, las promesas de Dios todos las quisiéramos en nuestra vida. Y todos las podemos tener, pero necesitamos creerle a Dios. Necesitamos ser fieles en nuestra fe. Necesitamos ser fieles en el servicio delante de nuestro Dios. Mientras humanamente podamos, Dios no pide que hagamos milagros, pero pide que hagamos lo que podamos, y si es necesario un milagro y Él lo quiere hacer a través de nosotros, puede suceder, pero tiene que estar Él trabajando en nosotros y por nosotros. Entonces, esos son los 3 porqués. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No había razón, porque Cristo resucitó, según lo anunció Él. ¿Por qué estáis tristes? No había razón para estar tristes, porque Cristo había resucitado. Era motivo de cantar, de alegría, de gozo. ¿Y por qué estáis asustados? En vez de alegrarse porque lo vieron, debieran de haberse acordado algunos siquiera de sus promesas, pero ninguno de ellos se acordó. Todos estaban asustados, atemorizados. Falta de confianza y de fe en Dios. Ahora, nosotros no somos mejores que los discípulos. Posible que nos lleguen momentos de flaqueza, de debilidad, de tristeza, pero echemos mano, acordémonos, no repitamos la historia, echemos mano de las promesas de Dios. Si llega a suceder, Él dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero dijo, confiad, yo he vencido. Entonces, hay que recordar y hay que tener en nuestra mente esas promesas gloriosas. Las cosas se están poniendo difíciles. Muchos creen que son cumplimientos de profecías y de todo. ¿Quién sabe? Solamente Dios lo sabe. Yo no puedo asegurar, pero si fuera así, mi esperanza siempre va a estar, y espero que con la ayuda de Dios esté siempre en las promesas de mi Señor Jesucristo. Que Él no nos dejará ni nos desamparará.
Gracias por su atención. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Dios, te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos gracias. Gracias, Padre, por tu paciencia, tu bondad y tu misericordia. Te ruego bendiga, Señor, este pensamiento de tu palabra santa. Concédenos que llegue a nuestro corazón y nos ayude para entender tu santa y gloriosa palabra, para creerla, para vivirla, para honra y gloria tuya y para beneficio de nuestras vidas y de todo el mundo que nos rodea. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio. Anima y fortalece nuestra fe y afirma nuestra esperanza y nuestra convicción en ti. Te suplico y te ruego todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.